que Dios me marcó con una palabra y me dijo, te voy a libertar para que libertes a otros. Yo soy una libertada para libertar a otros a través del Espíritu Santo. Pues yo me rehusé al llamado, yo no quería ese. Yo no me veía predicando, yo no me veía profetizando, sino más bien que yo me veía cantando. Eso era una guerra entre Dios y yo. Y con Dios nadie puede guerrear. Y te puedo decir que yo en el monte comencé a tener mis primeras experiencias ministrando liberación y profetizando. Yo recuerdo en un momento determinado que el Espíritu Santo de Dios me dijo, Nelcy, la voy a poner llamas de fuego en tus ojos. Y a la persona que tú mires, si está endemoniado, va a tener que caer por el suelo. Y recuerdo que me cayó una unción tan fuerte que a todas las personas que yo miraba en ese lugar caían en el suelo, yendo al monte. Caían arrastrándose por el suelo y comenzaban a revolcarse. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos nuevamente a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Buenos días, buenas tardes y buena noche para esa hermosa persona que nos ven de diferentes países del mundo. Señores, como lo prometido es deuda. Recuerde que en el primer video estuvimos hablando respecto al testimonio de la profeta Nércida Rodríguez, la cual esta joven desde su niñez, su adolescencia y hasta esta hora, ¿verdad? Dios ha estado haciendo cosas extraordinarias. Ahorita quedamos que íbamos a hablar la segunda parte, ¿verdad? Y creo fielmente que lo que Dios hará es algo extraordinario. Hoy hablaremos desde su inicio del ministerio. ¿Qué es un ministerio? ¿Para qué es el ministerio y por qué Dios nos entrega un ministerio? Está con nosotros la profeta Nércida Rodríguez. Dios te bendiga, hermano. Amén. Dios bendiga esta hermosa audiencia que está desde diferentes lugares sintonizando esta plataforma, la cual sé que es y será de gran bendición para todas las personas que la están viendo. Hermanita Nércida Rodríguez con ustedes. Amén. De verdad, eres más que bienvenida. Amén, gracias. Recordando que esta es tu casa. Amén. Nos sentimos más que contentos y agradecidos de tenerte acá. Amada de Dios, tú sabes que en el primer video estuvimos hablando lo que Dios hizo contigo. Sí. Luego quedamos desde tu inicio de tu ministerio y hoy le vamos a dar continuidad. ¿Qué es un ministerio? Cuando Dios te entregó el ministerio, ¿cómo te sentiste con esa gran responsabilidad? ¿Cómo comenzó tu ministerio? Sí, realmente como decía en el video anterior, mi ministerio fue un ministerio que creció y se alimentó en el monte. Realmente teniendo experiencias espirituales con el Señor, en el Señor, experiencias espirituales demoníacas. O sea, fueron cosas totalmente extraordinarias que fueron desarrollando el ministerio que Dios puso en mí. El ministerio de liberación se manifestó en el monte, que vamos a detallar más adelante esto. Y realmente yo pude ver el avance, el crecimiento y el ministerio que Dios me entregó a alimentarse a través del monte buscando la presencia del Señor. Amén. De verdad que fue un encuentro y una intimidad con el Padre muy fuerte y muy profunda. ¿Cómo te diste cuenta del potencial que llevaba y cómo tú pudiste tener ese equilibrio o cómo pudiste, la palabra correcta, cómo pudiste visualizarme en el llamado? Exactamente. ¿Qué ministerio tú tenías? Si era adoradora o predicadora. ¿Dónde tú te desarrollas más? Mira, eso era una guerra realmente, Joselito. Era una guerra con una cosa y con la otra. Siempre pasa, ¿verdad? Sí, claro. Por eso tú te das cuenta que el que tiene el llamado no lo quiere. Así es. Sin embargo, hay personas que Dios no le ha entregado una cosa y dicen que son esa cosa. Yo era todo lo contrario. Pues yo quería adorar. Yo quería ser adoradora. No es un ministerio, más bien es un talento. Pero por medio del Espíritu Santo, tú tienes el ministerio de adoración, vamos a decir, como decimos nosotros. Yo quería adorar, quería estar cantando, pero ese no era el diseño que Dios tenía para mí. Wow. El diseño que Dios tenía para mí era el diseño de predicar y profetizar y a la vez ministrar liberación. Recuerda que en el video anterior decía que Dios me marcó con una palabra y me dijo, te voy a libertar para que libertes a otros. Yo soy una libertada para libertar a otros a través del Espíritu Santo. Pues yo me rehusé al llamado, yo no quería ese. Yo no me veía predicando, yo no me veía profetizando, sino más bien que yo me veía cantando. Pero ¿qué pasa? El diseño que Dios tenía conmigo era diferente. Entonces era una guerra entre Dios y yo. Y con Dios nadie puede guerrear, ¿verdad? Nadie puede pelear. Y yo recuerdo en un momento determinado
que el Señor me entregó una palabra y yo no quise hablarla. Y el Señor me dijo, si tú no hablas, vas a tener problemas. Dios. Porque por la buena profetizas, pero vas a tener que terminar profetizando. Oh my God. Y nosotros siempre, cuando tenemos un llamado, nos rehusamos. Fue el caso de Jeremías. Jeremías se vio como un niño y Dios le dijo, Jeremías, escúchame bien. Es que yo no estoy mirando tu condición, no estoy mirando tu edad, porque antes de tú venir a esta tierra hace rato que yo te formé y te seleccioné y te di como profeta a las naciones. Fue el caso de esta su sierva que el Señor hizo conmigo. Y realmente entonces en el monte me encontré con mi diseño. Dios. El misterio de liberación y de profecía. Recuerdo que tenía mucho miedo a ministrar frente a la iglesia, frente al público, pero cuando estaba en el monte yo como que me sentía en casa, porque ahí fue como que yo me desenvolví, conocí al Señor. Y yo recuerdo en un momento determinado que el Señor sacaba mi espíritu, mi alma de mi cuerpo. Anteriormente lo hacían los demonios. Entonces la hoja se viró, como decimos nosotros. Entonces Dios comenzó a hacer ese trato conmigo. Y Dios comenzó a sacar mi alma de mi cuerpo. Yo veía mi cuerpo tendido, entonces comenzaba a tener visiones. Veía cosas en el mundo espiritual. El Señor me hablaba hacia una persona, si había alguien infiltrado. El Señor me hablaba. Y tú sabes que en el monte se tiene mucha experiencia. Así es. Y yo recuerdo que la primera vez mi experiencia ministrando liberación fue algo muy tedioso porque yo tuve mucho miedo y tuve mucho temor. Y las personas que andaban conmigo saben y son testigos de lo que aconteció esa vez en el monte. Wow. Yo recuerdo que estábamos en cadena en el monte, Joselito, estábamos orando y había una chica que estaba adorando y estaba cantándole a Dios y yo también estaba adorando al junto de ella. Y de repente en un momento determinado el Señor me habla y me dice, dile que la canción que está cantando es una canción pagana, pero la canción es una adoración muy común que nosotros cantamos. Dios. Y yo le decía, Señor, pero ¿cómo que la canción que ella está cantando es pagana? Si yo misma me estoy gozando, ¿cómo yo puedo saltar ahora y decirle a esa muchacha que lo que ella está cantando es una adoración pagana? Dios. Y el Señor volvió y me dijo, dile que lo que está cantando es una adoración pagana. Entonces me resistía, pero el Espíritu Santo me tomó. Y cuando yo le dije a la chica, mire, el Espíritu Santo de Dios me dice que lo que tú estás cantando es una adoración pagana. Literalmente, viva Dios que está delante de nosotros y no me deja mentir. Y si así es, tendré mis propias consecuencias. Recuerdo que cuando le dije esto a esta muchacha, hay mucha gente que fue al monte con nosotros que será testigo de eso. Cuando nosotros fuimos al monte, mi hermana estuvo ahí también como testigo. Yo recuerdo que cuando le desaté esta palabra a esta muchacha, Joselito, la cabeza de esta muchacha se desformó de una manera extraordinaria. Esta parte de su frente comenzó a echarse para atrás y los ojos de esta muchacha literalmente salían de su órbita, de su lugar de órbita. Y cuando esta muchacha se transformó con espíritu de legiones, esta muchacha comenzó a hacer movimientos como de culebra. Esta muchacha comenzó a actuar como mago. Esta muchacha comenzó a arrastrarse por el piso, comenzó a tirar gritos, a hablar como una voz potente, como una voz de un hombre. Y cuando yo vi esto, humanamente yo me asusté porque yo nunca hubiese ministrado liberación. Y cuando yo vi esta tal magnitud, mira, esta muchacha comenzó a señalar gente, comenzó a acusar pastores que estaban dentro de la cadena. Comenzó a señalar gente, mire, esto fue algo extraordinario. Cuando ella comenzó a señalar a la gente, ella hablaba en lenguas demoníacas, perdón. Acuérdate que la lengua natal de los demonios es semejante a la lengua que nosotros hablamos. Así es. Y ella comenzaba a hablar en lengua, pero lenguas demoníacas, y comenzaba a señalar a las personas que estaban en derredor. Y habían gente que echaban para atrás y tenían temor. Y el Espíritu Santo de Dios me dijo, lo que ella tiene son espíritus de legiones. Hay altares que las reclaman. Y cuando yo comencé a ver esto, al punto de otro hermano mío que también entró en la misma visión, el Espíritu Santo nos unió en ese momento. Comenzamos a ministrar la liberación a esa muchacha. Y literalmente la guerra que se peleó fue una guerra tan fuerte que al otro día hasta dolor en el cuerpo yo tenía. Porque fue mi primera experiencia. A la vez danzando, hablando en lengua, ministrando liberación. Y yo dije, Dios mío, pero esto es fuerte. Entonces cuando llegué a mi casa estaba un poco invadida por el temor, un poco, porque por otra parte sentía la cobertura de Dios. Pero así humanamente tú sientes duda, sí, claro. Y tú sientes miedo de que, wow, si esos demonios van a reclamar. Y te puedo decir que yo en el monte comencé a tener mis primeras experiencias ministrando liberación y profetizando. Yo recuerdo en un momento determinado que el Espíritu Santo de Dios me dijo, Nelcy, la voy a poner llamas de fuego en tus ojos. Y a la persona que tú mires, si está endemoniado, va a tener que caer por el suelo. Y recuerdo que me cayó una unción tan fuerte que a todas las personas que yo miraba en ese lugar caían en el suelo, yendo al monte. Caían arrastrándose por el suelo y comenzaban a revolcarse. Entonces hay gente que no entiende este misterio. Por eso tú ves que hay una generación que realmente está falta de unción. Porque es una generación que se le ha enseñado que el evangelio es muy cómodo. Yo conozco un evangelio donde yo no tuve que ir a una sesión de liberación. Yo conozco un evangelio donde yo tuve que soltar la cama, soltar la comida e ir al monte en ayuno y oración. Esto es algo que solamente los que han estado conmigo podrán creerlo. A tal punto, Joselito, que nosotros estamos tan fundidos con Dios, tan dentro de la presencia de Dios, que eran las 2 de la tarde. Yo cogí
había una montaña que está por allá por donde yo vivía, que le decían, que le dicen el 26, quizá mucha gente dominicana lo va a conocer, que hay muchas montañas, y subíamos esa montaña en ayuno y oración. Te estoy hablando de una montaña sin comer, en ayuno y oración, buscando la presencia de Dios. Pero hay gente que no conoce por lo que tú has pasado y dice, wow, pero ¿cómo ella tan joven tiene esto de parte de Dios? ¿Cómo lo consiguió? Esto no se consigue dándole para arriba la cuchara. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Esto no se consigue como un ascensor que tú subes y bajas cuando tú quieres. Esto se consigue tú soltando muchas cosas, doblegándote, entregando tu cuerpo y alma para que Dios pueda hacer algo poderoso contigo. Así es. Hoy en día, si estoy de pie, porque eso me ayudó no solamente para ministrar y profetizar, sino para estar de pie. Hoy en día, si Nélcida tiene una esencia de Dios, es porque en un momento determinado la gloria de Dios me visitó y me envolvió y me enamoré de la unción. Entonces hubo una joven que en un momento determinado estábamos en Pedernales, yo recuerdo, y cuando estábamos en Pedernales, Dios nos envió ahí. Los brujos iban allá como si nada de nada a la actividad. Las brujas iban allá para hacernos la guerra ahí en medio del mismo culto. Y yo recuerdo que cuando fuimos allá, la gloria fue tan poderosa que aún líderes caían endemoniados, líderes de iglesia caían endemoniados. Fue algo sobrenatural. Y recuerdo que cuando yo me apié de la tarima, hubo una chica que se me acercó y me dijo, te voy a hacer una pregunta, ¿qué tú haces para que Dios te use esa magnitud? Ella me dijo, dime qué yo tengo que hacer. Yo le dije, amor, es que lo que yo hago ni siquiera merece que Dios me use esta magnitud. Yo no oro lo que debería de orar, no ayuno lo que debería de ayunar. Pero hubo algo que se formó desde el principio, que fue soltar y despegar una jovencita con 15 años de edad, se entregó completamente al Señor. Me convertí a los 14 años, pero ya a los 15 años de edad que comencé a provocar y a buscar más de su unción. Y ahí comencé a conocer a lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. Y mi ministerio se fue desarrollando. Pero cuando me daban una oportunidad en la iglesia, yo no fluía porque tenía miedo y tenía temor. Y la gente me decía, Nélcida, pero yo no te entiendo, porque tú en el monte fluyes muy bien. Tú en el monte ministras liberación, en el monte tú profetizas. ¿Por qué en la iglesia tú no haces eso? Sino que te pones a adorar. Esa no es tu función, Nélcida. Y yo decía que tengo temor, es que tengo miedo. Hasta que un día recuerdo que Dios me marcó con una prédica. ¿Te acuerdas del tema? Claro, no? Pero esa fue algo que me marcó. Yo recuerdo que el Señor me entregó la palabra, súbete a la barca. Yo, en esta misma posición que nos ponemos ahora, el mensaje es un poco sencillo, súbete a la barca. Pero en ese entonces, o sea, la palabra que Dios me entregó y las palabras que fluían de parte del cielo a mi espíritu fue algo sobrenatural. Dios comenzó a ministrarle a la gente que estaban en derredor. Y lo que pasó fue tan poderoso que recuerdo que un maestro mío que vio cómo yo me comportaba, cómo yo era, que siempre me decía, tú necesitas a Dios. Y cuando él me vio en el evangelio, me puso las dos manos en el hombro y me dijo, ese es el diseño que Dios tiene para ti. Y me dijo, tú no estás llamada para tú estar en otra posición, tú estás llamada para ministrar como esa muchacha que yo vi ahí. Y esa que yo vi hablando de la barca será la misma que veré en escenarios grandes. Dios mío. Y hoy en día, si él ve este video, sabrá que soy producto de una palabra que el cielo estableció. Los inicios son fuertes, se pasa proceso, se pasa hambre y se pasa miseria. Yo recuerdo que de tenerlo todo pasé a tenerlo nada. Nunca he sido una persona rica, pero dentro de mis posibilidades estaba bien. Pero el Señor me procesó, el Señor me quitó lo que yo más amaba, las cosas que yo más quería, me desprendió de todo. Y en ese mismo proceso yo vi a Dios. De tú tener que llegar a tu casa y entregar el ayuno con lo que hay en la nevera. Si había mantequilla, eso se comía literalmente yo. Lo que había en la nevera, eso se comía. Y el proceso fue tan fuerte que el Señor realmente me desprendió de todo. No te puedo decir que llegué a pasar proceso de que me faltó ropa, no. Dios siempre me bendijo con eso. Gracias. Y desde el primer día que me convertí hasta hoy, siempre te lo puedo decir. Pero pasé procesos fuertes, procesos de menosprecio, procesos de crítica, procesos de hambre, procesos de escasez. Y lo más fuerte es cuando tú estás pasando, viendo a Dios obrar en tu vida y también ver el proceso. Las calumnias también. Cuéntame un poquito respecto a la escasez. ¿Qué tipo de escasez ya te ha pasado? Escasez de hambre. Fue algo muy difícil. Yo recuerdo que había momentos que estando en ayuno tenía que soltarlo sin nada. Y cuando había que entregarlo, si en la nevera había mantequilla, eso se comía, porque dice un refrán que cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Dios, entonces, repites, primera vez que escucho. Sí, cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Sí, realmente. Lo que tú tengas en la nevera, eso tú vas a comer. Y realmente el proceso fue muy fuerte. Yo recuerdo que habían veces que el ayuno tenía que continuar porque realmente no había con qué entregarlo. Yo sé que mucha gente también ha pasado por esta misma situación. Así es. Pero dentro de mí quizás no había comida, había hambre, pero había unción y había gloria.
Y esa palabra que gravitaba dentro de mi estómago me hacía ver lo que no era como si fuera. Wow. Y recuerdo un día que la despensa estaba vacía y no había comida. Y estando en fe, me paré frente a la nevera y le puse la mano a la nevera y le dije: yo declaro en esta hora que donde no hay nada comenzará a ver. Dije: estoy viendo la chuleta, estoy viendo el huevo, estoy viendo el arroz. Dios va a proveer. Esa nevera no tendrá agua, ni será como una piscina, agua arriba y agua abajo. Estoy viendo providencia. Agarré el saco de arroz que estaba vacío y le ministré y le dije: te veo vacío, pero vendrás lleno. Dios. A los días el Señor bendijo mi casa de una manera sobrenatural. De la nevera a tener nada, comenzó a tenerlo todo. Dios. Y yo vi varios meses como Dios a través de la iglesia bendecía en cada dorca mi casa con comida. Dios mío, Padre. Esto es algo que la gente a veces ve y dice: pero ¿qué tú has pasado? Sí, es muy lindo ver el ministerio, lo fuerte es el proceso. Nosotros nos vimos varios meses teniendo que sustentar de la dorca de la iglesia, de lo que se recolectaba en la dorca y llevar la comida a la casa. Mi casa era una de las primeras a estar en la lista de la dorca. Y la gente que estaban encargados en mi congregación sabrá que ellos iban y bendecían mi casa. Pero algo yo aprendí, Joselito, y es que el que se encarga del reino, el reino se encarga de usted. No, repite eso. Cuando tú te encargas del reino, el reino se encarga de ti. Por eso hoy en día es muy fácil querer tener un ministerio profético cuando tú no quieras pasar por el proceso. Dios. Hoy en día tenemos muchos ministerios que están bobos. Por eso cuando la guerra lo visita se van. Háblame del ministerio que tienen espíritu de microondas. Dios mío, que entran en el microondas y a los 30 segundos están calientes. Pero son esa misma gente que a los segundos terminan de enfriarse. Pero cuando tú eres procesado, cuando tú eres un producto procesado, pasado por el fuego que te fríe en el microondas, simplemente te calienta. Pero llega un momento donde Dios tiene que freírte, tiene que limpiarte. Tú comienzas a hervir en la estufa y tú comienzas a freír y después vuelve a hervir como el pollo y comienza a freír. Pero Dios te está procesando para después ser lo mejor. Así es. ¿Qué mejor que un locrio de pollo? Qué mejor que una gente que ha sido procesada y que Dios lo levanta y lo restaura. Hay gente que no quiere pasar por el proceso y esta juventud necesita saber, no es fácil pasar proceso de calumnia. Yo me vi en un momento tan difícil donde yo fui al altar y yo les reclamé a Dios y le dije: ven acá. ¿Por qué tú permites que la gente hable de mí? ¿Por qué tú permites que la gente me critique? Tú puedes defenderme. Y le dije: si tú no me defiendes, yo suelto todo. Y yo fui al altar como una malcriada. Y le dije: si tú no me defiendes, yo suelto esto. Es que a mí no me importa, le decía yo a Dios, Señor. A mí no me importa lo que la gente esté diciendo. Hasta yo lo creo. Pero tú que eres Dios y sabes que es mentira, ¿por qué tú no me defiendes? Entonces Dios estuvo callado y después de los días Dios me jaló y me dijo: ven, ahora me toca a mí. Y me dijo: estoy permitiendo que te critiquen para que no critiques. Estoy permitiendo que te calumnien para que tú no calumnies. Estoy permitiendo que te menosprecien para que tú no menosprecies. Y me dijo: eres muy malcriada. Necesito procesarte para cambiarte. Entonces en ese momento de ir como un gallito salí humillada. Dios mío. Fui humillada a la presencia y decirle: Señor, perdóname. Y entendí. El proceso me enseñó hoy en día a tener amor, porque a mí se me ha revelado un Dios de misericordia. Porque aún en el proceso yo vi la misericordia de Dios sustentarme a mí y sustentar a mi casa. Yo vi a Dios sustentar mi ministerio. Yo le decía: Señor, pero ¿cómo yo voy a profetizar si tú me dices que profetice? Y cuando comencé a profetizar, entonces comenzaron a decir que no me crean, que yo era una niña, que yo lo que estaba era emocionada. Entonces yo iba a llorar y decía: Señor, pero tú me dices que profetice, no quiero profetizar. Y ahora que estoy profetizando están diciendo que estoy emocionada. ¿Qué puedo hacer? No voy a profetizar. ¿Qué tipo de calumnia te levantaron? Mira, las calumnias que me levantaron fueron muchísimas, de diferentes maneras. La que más te dolió. Porque tú sabes, hay calumnias que uno dice: Dios mío, si tú no me agarras, me voy. Mira, Joselito, yo recuerdo que fue por la misma razón que fui al altar a reclamarle a Dios. Yo recuerdo que pasé un momento de calumnia tan fuerte que es una de las calumnias donde una joven se puede ver más afectada. No es lo mismo que tú levantar una calumnia y el público me entenderá. Hablaré en parábola, trataré de parafrasearlo. No es lo mismo cuando una persona ya de que edad le levantan una calumnia, que tú saber que tú siendo tan joven te levantan una calumnia, una magnitud que te puede afectar. Duele cuando tú sabes que lo hace, imagínate cuando tú sabes que no lo hace. Y fue mi caso, realmente fue una calumnia tan fuerte que se regó todo el sector completo. Y habían personas que incluso comenzaron a cuestionarme. Y lo fuerte del caso, lo que más me dolía no era lo que decían, sino ver a los mismos de la fe comenzar a cuestionar lo mismo que otros decían. Eso es lo que duele. Pero sabe que en ese proceso yo vi a los impíos defenderme, a los cristianos señalarme, acusarme. Y entonces por eso fue que yo reclamé a Dios. Pero realmente, después que yo pasé de ese proceso, yo vi gente acercarse a mí, pedirme perdón. Santo. Yo vi gente llorar y decirme realmente lo que yo dije no fue real. Yo vi a Dios usar la misma gente que usó su lengua para criticarme, profetizarme y decirme que lo que pasó
fue Dios que lo permitió para Así Él es. hacer algo grande conmigo. Aleluya. Y sí, realmente he pasado por mucho desierto, he pasado por mucho proceso. Hay procesos que uno se cuida de dar detalles de ellos, pero son procesos que te Duro, marcan. así Pero es. gracias a esos procesos Dios formó un carácter en mí. Así Gracias a esos procesos Dios formó una mujer de Dios que está preparada para resistir cualquier combate que pueda venir, no con mi fuerza Así jamás, es. sino con la fuerza de aquel que me sustentó desde el principio. Pero sí te puedo decir, Joselito, que tener este llamado no es fácil, No es fácil. y menos cuando en ti no creen. Ay, Entonces, ay, ay. volviendo al tema, yo le decía, Señor, pero ¿cómo van a creer en mí? Yo necesito, oye lo que yo pensaba, yo decía, Señor, es que yo necesito a alguien que hable de, me recomiende. Ujú. Y decía, Señor, yo necesito a alguien que hable de mí. Porque si yo no tengo quien me recomiende, ¿cómo voy a llegar a predicar? Y Dios me dijo, ese es el detalle, que tú estás viendo al hombre y no me estás viendo a mí. Oh, my Y Dios God. me dijo, tu ministerio no va a estar sustentado bajo el hombre, sino va a estar sustentado sobre mí. Así es. Entonces llegó el momento donde yo no acudí a la palabra de Dios, sino que me agarré de mis herramientas. Ay, ay, Y llegó un tiempo donde mi ministerio no dependía del cielo, sino que dependía de los hombres. Mi mensaje estaba condicionado al aplauso del hombre. No. Mi mensaje estaba condicionado a que el hombre diga, wow, qué lindo. Entonces llegó el momento donde Dios me dijo, prepárate, que la gente que decía amarte ahora te va a odiar. La gente que te aplaudía ahora te va a señalar. Ay, Dios mío. Y llegó el momento que el que me amaba me odiaba, el que me aplaudía me señalaba. Y Dios me quitó todo el aplauso del hombre. Entonces me dijo, ahora voy a obrar yo. Dios. Porque te dije que tu ministerio no va a estar fomentado bajo el hombre, fomentado bajo el hombre, será fomentado sobre mí. Amén. Y llegó en ese momento donde Dios quitó todo. Lloré, sufrí como tú no te imaginas, pero luego vi a Dios entrar en el ministerio. Amén. Entonces comencé a ver la evidencia. Y fue un momento donde no recibía todavía el aplauso del hombre, pero sí tenía una palabra de fe. Dios. Y dije, como nadie me cree, voy a comenzar a declarar desde mi casa. ¿Y sabe lo que yo hacía? Sonará épico, sonará un poco jocoso. Yo agarraba el cepillo de peinarme, me le paraba frente Dios al closet mío. y yo le La profetizaba mujer mi está ropa. loca. Sí, yo le profetizaba mi ropa y decía, hey, tú la de la blusa blanca, así te dice Dios. Sí, yo estaba creyendo en fe en lo que Dios me entregó. Sí. Y yo recuerdo que me paraba frente a mi habitación, Dios me subía en una silla, ponía un púlpito y comenzaba a predicarle a mi ropa. Pero yo sabía que lo que estaba haciendo era actuando en fe. Porque lo que estaba pasando en ese entonces era un producto de lo que hoy en día se iba a manifestar. Por eso es difícil tú ver el resultado de Dios. Porque los resultados de Dios cuestan proceso. Es difícil, pero no es imposible. Y cuando Dios te lo entrega, nadie te lo puede quitar. Dios. Por eso hay mucha gente que tú ves que viene, se sube a la ola y desaparecen. Porque lo que es genuino permanece. O sea, tú le profetizabas la ropa, pero tú no pensaste. No, yo no tú pensaba en dijiste la- que me estoy volviendo loca, nada de eso. No, es que yo estaba caminando bajo una palabra ¿Y de qué fe. tú le decías a la ropa? Le profetizaba y le daba palabras. Decía, mira, Dios te dice que tú vas a crecer, Dios dice que tú vas a avanzar. Yo comenzaba a ministrar, sonará épico, sonará de loco, pero yo estaba creyendo en una palabra que me perseguía. Yo dije, bueno, pues si no me creen, le profetizo a mi ropa. Dios mío. Entonces Dios comenzó a abrir las puertas. Y yo vi a Dios obrar de una manera sobrenatural. Por eso mi ministerio no está fomentado sobre alguien que dio una recomendación sobre mí. Dios. Yo no tengo unas credenciales de que alguien diga, ella tiene mi... Yo no tengo cobertura del hombre, yo tengo cobertura de la tierra. Dios mío. Yo no tengo reconocimiento del hombre. El hombre a mí no me ungió Dios. Yo no soy ungida por un hombre, te ungimos como profeta. A mí quien me ungió fue Dios y Así quien es. me tiene aquí parada se llama Dios. Así es. Por eso Dios usó lo que nadie se imaginaba para expandirme. Porque yo pensaba que Dios lo iba a hacer con los cercanos y Dios me dijo, es que no. Wow. Es que no hay profeta en su propia tierra. Así es. Los que te tienen cerca no van a honrar lo que tú tienes. Porque no logran ver el material que tú tienes. Profeta que me escucha, tú estás esperando honra del que está en tu derredor. Estás esperando que el que está cerca te honre. Y tú dices, no, es que mi ministerio va a explotar cuando fulano me invite. Ay. Mi ministerio va a explotar cuando Joselito me recomiende. Es quien recomienda es el cielo. Amén. Pero si hay un momento donde tú vas a estar en el anonimato, no te van a invitar a predicar, pero vas a tener gloria. Entonces es el momento donde Dios te saca del público, pero te llena de su unción. Amén. Entonces te prepara para que cuando tú vayas al público no vayas vacío, sino que vayas con fuego y evidencia. Entonces hay gente desesperada porque no me están invitando a predicar. No tengo la agenda llena. No me estás recomendando a fulano. Dios te está preparando en el secreto y no te estás dando cuenta y te estás desesperando. Y ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a abortar el propósito. Pero eso es necesario que la gente entienda que hay que pasarle el proceso a Dios. Si yo tengo que estar 5 años sentado duro, pero 5 años con gloria. Dios. Porque lo peor en la vida es estar 5 años en altar vacío. Yo prefiero estar 5 años fuera, pero llena de unción. Dios mío. Porque lo ¿de que dónde revela lo que tú está eres no es mi un fe? altar. Lo que revela lo que tú tienes no es un púlpito, perdón. Lo que revela lo que tú tienes es el altar que eres tú. Así es. Yo soy el altar.
A mí no me representa un micrófono, a mí no me representa una iglesia, a mí me representa la esencia que tengo. Amén. Que el que me escuche diga, hay evidencia de Dios en ella. Dios Entonces hay mío. gente que está muy preocupado, Joselito, y ya se desenfocó de buscar a Dios en secreto y quiere buscarlo en público. Por eso hay gente que no ve evidencia de Dios. Así es. Por eso hay gente que tú ves que no avanza en el cielo, porque se olvidaron de que la Biblia dice, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que está donde, en el público, en el secreto te va a recompensar en público. Así es. Pero la gente quiere público, pero no busca secreto. Dios mío. Sí, es un mensaje que usted está cansado de escucharlo, pero no le presta atención. Dios te está Ay, diciendo, tú necesitas buscar el secreto. Amén. Hay gente con llamado poderoso, Joselito, pero no se han encontrado con su verdadera identidad. Amén. Porque ellos entienden que esto es fácil, como tú decías, como el microondas. Realmente no es así. Así es. Dios tiene que procesarte, Dios tiene que pulirte, Dios tiene que pasarte por el fuego, Dios tiene que quitar cosas de tu lado, Dios tiene que arrancarte cosas de tu lado para luego Él formarte y entregarte algo Eso nuevo. duele, pero vale la pena. Claro que sí. Ahora, llegó un momento, como tenemos el tiempo arriba, llegó un momento en tu vida donde tú querías soltar la toalla. Claro, realmente todos hemos pasado por esa situación difícil donde Así es. nosotros queremos soltar la toalla. Todos hemos pasado por esa situación difícil donde nosotros queremos soltar todo porque quizás no estamos viendo a Dios obrar, porque quizás no estamos viendo que Dios está haciendo algo sobrenatural en nuestras vidas. Pero esos momentos que nosotros estamos atravesando son necesarios. ¿Por qué? Porque Dios hará algo sobrenatural con nosotros. Y sí, en muchos momentos he querido soltar la toalla, créeme. Pero hay algo que me sustenta y se llama la gracia de Dios y el propósito de Dios. Y ese propósito me hace saber que yo estoy aquí no porque yo quise ni porque yo lo escogí, porque ni siquiera estaba en mi mente, sino porque Dios vio que en mí había algo para Él utilizarlo y que iba a ser eficiente para su reino. Y por eso estamos aquí. Las veces que he querido soltar la toalla, me acuerdo del sacrificio que Dios hizo en la cruz. Así es. Las veces que he querido soltar la toalla, me acuerdo de los procesos que he pasado, de las caídas que he tenido, de las derrotas que he tenido. Entonces me acuerdo y digo, no vuelvo atrás, porque si vuelvo atrás voy a tropezar con las mismas piedras que tropecé en días pasados. Entonces exhorto a esta generación de verdad, de todo corazón, y les digo a esta generación que no es fácil seguir al Señor, no es fácil seguir su presencia, es difícil, va a doler, pero será necesario. Yo sé que tú que me estás escuchando ahí, quizás estás dudando, quizás porque tú no estás viendo evidencia del cielo, quizás porque tú no estás viendo muchas cosas, pero ¿sabes qué? Dios está ahí pendiente para hacer lo que Él habló acerca de ti. Dios está ahí pendiente para obrar en tu derredor y Dios no va a abandonar a aquel que Él llamó. Así que si te encuentras desamparado y sientes que el proceso te visitó, gózate, porque después del proceso, Joselito, viene gloria. Dios mío, es impresionante, extraordinario. Amén. Lo que Dios hace en la vida de un ministerio. Sí, Porque hoy en así día es. hay personas que se convierten hoy y ya quieren un ministerio mañana. Y todo es un proceso Sí. en la vida. Y yo sé que estas palabras que Dios ha depositado Amén. en los labios de la profeta, yo sé que será de bendición para el mundo. Y hoy queremos decirle a los ministerios que no importa por el proceso que hoy tú estés pasando. Amén. Cada proceso que pasamos es producto Así es. de lo que Dios puede hacer mañana con nosotros. Por tanto, José, que fue un soñador. Todo el mundo Sí, así habla es. del sueño de José, pero pocos pasamos lo que José pasó. Así es. José, para ser un gran príncipe allá en Egipto, ese sueño Le le costó casi hasta la vida. Porque la Biblia dice que este joven lo depositaron en una cisterna, Ujú. lo dieron por muerto, lo vendieron a una compañía de mailista y dice que Potifar lo compró y lo tenía como esclavo. Cuando Potifar observó que este hombre que era esclavo, todo lo que tocaba era bendecido en sus manos, lo puso como mayordomo. Le levantaron una calumnia, cayó preso en la cárcel y allí en la cárcel Dios le salvó la vida Así es. a través de él a un hombre la cual era copero, ¿verdad? Y el copero, luego que se olvidó de José, Dios tuvo que permitir un sueño en Faraón y allí fue que Dios hizo cosas extraordinarias. Dios siempre, en medio de un proceso, Dios va a permitir que los faraones se sueñen contigo. Sí. Así como hay gente que se han olvidado de ti, olvídate de ellos, tranquilo, que los faraones se van a soñar contigo. Gloria a Y Dios. el palacio está preparado para aquellos que están dispuestos a pasar el proceso a Dios para ver su gloria. Ungida, culminamos con esto. ¿Qué consejo
tú me le das a los ministerios que están pasando por momentos duros, a otros ministerios que son, después que ya Dios los subió a la altura, hay muchos que son arrogantes, hay otros que tienen ya seguridad, tienen guardaespaldas, gloria a Dios por eso. Hay otros que para invitarlo a predicar piden un sinnúmero de requisitos. Hay otros que no van a todos los lugares a predicar. Bueno, gloria a Dios. Hay otros que le faltan humildad. Hay otros que se han creído que son como Elías en su época. Ellos creen que ellos son los únicos. Y me gustaría que les dé un consejo a aquellos que están subiendo ahora, cómo tú puedes mantener un ministerio firme en Cristo Jesús y cómo tú puedes mantener la humildad a pesar de tantas ofertas que tenemos. Amén. ¿Sabe? Esto es un asunto espiritual y también físico. Y es un asunto del corazón. Es bueno que la gente entienda que tú tienes que preparar tu corazón. Así es. Hay mucha gente que le pide a Dios casa, que le pide carro, pero se olvida pedirle a Dios primero por el corazón. Wow. Antes de pedir por algo grande, primero ora por tu corazón. Porque lo peor en la vida es cuando Dios te entrega algo sin tu corazón estar preparado. Dios. Por eso tú ves gente que ora por un carro y dice que cuando Dios le entregue el carro será para usarlo como misión. Entonces cuando Dios le entregue el carro ni siquiera mira al hermano por la calle porque se le olvidó orar por su corazón. Yo siempre antes de pedir una bendición le pido a Dios por mi corazón. Así es. Entonces esto es algo que la gente debe tener pendiente. El corazón es muy importante, cuidarlo. Desde adentro hasta afuera. La humildad es la base del ministerio. Así es. Si no hay humildad del ministerio, por más que tú veas que te estén invitando, no tendrá mucha eficiencia. ¿Por qué? Porque será un ministerio que tarde o que temprano se va a desgastar. Amén. Porque todo lo que no es efímero, todo lo que no es, duradero y genuino, no dura para siempre. Y la humildad consume la unción. Nunca he visto la unción estar con la humildad. Dios. No pueden estar juntos. Está la unción, la unción con la altivez. Nunca la he visto junta. La unción con la humildad sí va de la mano. Así que si hay altivez en ti, es necesario que la saques porque no puede haber unción en un corazón altivo. Así es. Amén. Impresionante, familia. Este es tu programa Impacto de Dios TV para las naciones. Comparte este video para que las demás personas que todavía no han conectado con este programa puedan conectar y pueda ser de gran bendición. Nos sentimos sumamente contentos por el trabajo que hacemos para Dios, ¿verdad? Y para el gozo de muchos. La visión de este programa que nació desde el corazón de Dios es que todas las almas sean impactadas por Dios. Creemos fielmente en un Dios que cambia y en un Dios que liberta. Así que si tú tienes un gran ministerio, no te turbes por el proceso que está viviendo hoy, que mañana Dios puede cambiar tu historia. Amada de Dios, ¿cómo las personas pueden conectar contigo? Si quieren seguir viendo más tu prédica, ¿dónde tú lo conectas a ellos? Bueno, vaya a mi Instagram, estoy como Nelcy Rodríguez _ oficial. Nelcy Rodríguez, _ oficial. Así nos puede encontrar también en TikTok y nuestro contacto. Amén. También. Gloria a Dios. Así que es de bendición, tremenda predicadora, se las recomiendo. Así que damos gloria a Dios por todas las personas que nos ven de diferentes países del mundo. Este es tu programa Impacto de Dios TV para las naciones, tu amigo y hermano Joselito Pérez. Así nos pueden buscar en todas las redes sociales y pueden buscar también en la página Impacto de Dios TV para las naciones. Que el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Este es tu programa Impacto de Dios TV. Shalom. Amén. Shalom. Bendiciones.